buenos días, amigos televidentes. En la mañana de miércoles, qué gusto poder saludarlos y darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio Perspectivas. Esta mañana nos acompañan jóvenes de diferentes organizaciones que queremos conocer con ellos cuáles son sus visiones, cuál es la interpretación que hacen de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, en lo que respecta al tema de seguridad, en lo que respecta al tema político. Se vienen las elecciones del 2014, hay poca inscripción de jóvenes en el padrón electoral o en la asistencia a poder sacar su documento único de identidad. Eso lo decía hace aproximadamente un mes la gente del RNPN. Hay varios temas que queremos conversar con ellos desde la visión, obviamente, del tema de los jóvenes. Y se los presento con muchísimo gusto. A continuación, esta mañana me acompaña Aida Betancourt. Ella es miembro del medio de comunicación Medio Lleno. Aida, buenos días y bienvenida. Buenos días, Samuel. Gracias por la invitación y es un gusto estar aquí contigo nuevamente. Gracias. También está conmigo esta mañana Guillermo Miranda. Él ha formado parte de diferentes organizaciones, un abogado también de la República, joven, que esta mañana comparte con nosotros. Guillermo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Samuel. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo y con Aida. Gracias. Está también por incorporarse el director ejecutivo de CREO, otra organización de jóvenes, Ricardo Avelar, que ya en unos minutos también se va a incorporar a este set. A usted, amigo televidente, también le voy a agradecer sus comentarios y sus preguntas sobre las temáticas que desarrollemos esta mañana. Las vías están justamente en su pantalla a esta hora. Perspectivas@canal33.tv es el correo electrónico y la cuenta de Twitter @perspectivas33 para que ahí también pueda dejar sus comentarios o sus preguntas para mis invitados esta mañana, que como le decía, vamos a hablar de diferentes temas que tienen que ver con la coyuntura nacional. Bueno, hay uno de los temas que la semana pasada conocimos, vimos y desde diferentes sectores fue señalado el tema de la seguridad en nuestro país. Un tema que ha preocupado por todo lo que había ocurrido, la reunión que ocurrió también con el presidente de la República y uno de los mediadores, que fue criticada en algún momento, las declaraciones del mismo mediador. Y me gustaría conocer la opinión que ustedes tienen referente al tema de la seguridad. Antes de darle la palabra, Aida, saludo a Ricardo Avelar, director ejecutivo de CREO, que ya está con nosotros. Ricardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Samuel, muchas gracias. Es un gusto compartir contigo, con Aida y Guillermo, esta conversación. Y un saludo también a toda la teleaudiencia de Perspectivas. Gracias, Ricardo. Decía Aida, el tema de seguridad, ¿cómo ven, cómo consideran que se está realizando el manejo del tema de la seguridad con todos los elementos que antes le mencioné? Yo creo que ahorita se replantean las inquietudes que la población tiene, porque a pesar de que es un proceso que lleva más de un año, siempre ha habido dudas, siempre ha sido un proceso sumamente poco transparente, opaco, y alrededor del cual ha habido muchas dudas. El repunte de homicidios de las últimas semanas vuelve a plantear estas inquietudes y yo creo que el mayor de los problemas es ese, el no saber qué está pasando, el tratar de entender y descifrar qué implica este proceso, cuáles son realmente los protagonistas, porque nos han venido soltando poco a poco trozos de información que a veces son incoherentes, que a veces son contradictorios, y las últimas declaraciones de uno de los mediadores, de Raúl Mijango, son sumamente preocupantes por el hecho de decir, bueno, el Estado ha perdido el control, hay territorios, por ejemplo, lo que se decía de que en Quesaltepeque las pandillas han impuesto un toque de queda. Entonces, si bien es cierto, puede que las intenciones de un proceso como este sean loables y que los resultados hayan sido positivos en algunos de los periodos, el hecho de que el Estado haya perdido su soberanía en territorios en partes del territorio nacional es muy preocupante y la población todavía no tiene las respuestas que busca. Ante toda esta situación que ocurre a inicios del mes de julio, la actuación de las autoridades, ¿cómo la podría evaluar? Yo creo que, según a lo que había dicho antes, es sumamente inconsistente, porque el cambio de titulares del gabinete de seguridad, por ejemplo, viene a cambiar completamente el discurso y hubo un gran momento de zozobra en decir, ¿este proceso va a seguir o no va a seguir? Y creo que un proceso que tiene tanta relevancia a nivel nacional y que incide tanto en el día a día de muchas personas,
no puede depender de quién es el titular del ministerio o de la policía. Entonces, creo que esos son un montón de los problemas que tenemos en este proceso. Guillermo, tal vez desde el punto de vista legal, con la experiencia que tú tienes, ¿cómo analizas lo que está ocurriendo? ¿Qué términos están incurriendo, por ejemplo, en ilegalidades en medio de todo esto de la tregua o de la llamada tregua entre las pandillas? ¿Cómo ves esa situación y el análisis que puedes hacer jurídico de este tema? Bueno, Samuel, el problema con la tregua entre pandillas es que ya desde antes que se diera este fenómeno, hay un sentimiento de impunidad en el país, es decir, precisamente la Administración de Justicia y todos los aparatos del Estado, como la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, no gozan incluso de la confianza de la opinión pública en perseguir los delitos. Esto es, antes de la tregua, décadas atrás. Entonces, cuando tenemos este nuevo fenómeno, parecería que esa percepción de impunidad se fortalece. Hoy despertamos con una noticia que el Diario del Mundo nos presenta, según un informe de Transparencia Internacional, que buena parte de la población cree que en la Policía Nacional Civil hay corrupción. Entonces, en ese contexto... Que es un índice de percepción de la corrupción. Es un índice de percepción, claro. El barómetro global de transparencia, en donde la percepción del ciudadano es que en esta institución existe un alto grado de corrupción. Entonces, en ese contexto, si se quiere aprovechar la tregua entre pandillas, que es el planteamiento del gobierno, aún más hay que ser transparente. Y ahí acompaño lo que dice Aida. También una de las noticias que recibimos con mucha sorpresa, al menos yo, porque ningún funcionario hasta el momento había aceptado esa falta de transparencia, son las declaraciones del embajador de El Salvador en Estados Unidos, de Rubén Zamora. Al menos hasta lo que yo he oído en estos meses, es el primer funcionario de gobierno que dice claramente que una falla de este proceso es que desde sus inicios no hubo la transparencia debida, no se mostró la información completa y más allá de eso se tuvo un discurso falto de coherencia cuando se estaba justificando la baja de homicidios con la operatividad de la Policía Nacional Civil o los traslados de los reos con un atentado de misiles o un plan para boicotear las elecciones. Eso crea un problema y, como te repito, crea este sentimiento y fortalece el sentimiento de impunidad en El Salvador y por eso es preocupante. Ricardo, tal vez me gustaría conocer de parte tuya la evaluación que haces del trabajo de todos los entes involucrados en este tema de la seguridad, fiscal general, jueces, ministro de seguridad y si tú decides incluir también a los mediadores en el tema de la tregua entre las pandillas. Sí, mira, aquí hay una pregunta bien básica y me surge también a raíz de lo que mencionaba Aida. Aida mencionaba que hay un problema con las autoridades competentes, ¿no? Y ahora con este último traslado y todo. Pero mi pregunta va un poquito más atrás. ¿Quiénes son las autoridades competentes acá? Porque al parecer las autoridades que deberían ser los que están en los ministerios, en la fiscalía, en la policía, han tomado un segundo plano. Y ahora las autoridades pareciera que son los mediadores, pareciera que ellos son quienes tienen la palabra oficial y entonces el resto de equipo que debería ser el del Estado parece como un equipo de apoyo. Como que ellos tienen que ceder para que las condiciones que están dictando las autoridades se dibujen. En este sentido me crea una como confusión, ¿dónde está la legitimidad de este proceso? Y además, antes de criticar esta tregua, a mí me gustaría entender qué es, si es una política pública, si es un plan piloto, si es un plan de gobierno, y dependiendo de cuál sea la respuesta, poder como decir, ok, entonces, ¿quiénes son las autoridades competentes? Porque hasta el momento parece que el rol que están jugando es un rol bien secundario. O sea, al menos los que representan al Estado salvadoreño. Y lo dijo en una preocupante declaración Raúl Mijangos, que en 72 horas iba a dejar de haber, se iba a bajar los homicidios y que al final eran las pandillas las que decidían y no la policía. Que tenía que ver con el número de homicidios. Y eso es preocupante realmente. O sea, es preocupante saber que estamos bajo el arbitrio de ciertos grupos
sean legítimos o ilegítimos, y no bajo un régimen de leyes. Entonces esto es realmente lo preocupante de este proceso, que hacia donde veamos es gris. No sabemos si volvemos a la situación anterior de 13 homicidios al día, no sabemos si llegamos a la situación ideal de ningún homicidio al día o reducir por completo los homicidios por pandillas, no sabemos si vamos a avanzar incluso las extorsiones, al reclutamiento de jóvenes en escuelas y todo. Y hacia donde veamos, el problema es que no sabemos quién es el responsable de avanzar, cuáles son los indicadores de éxito. Entonces yo creo que este es el problema principal que deja la tregua. Una tregua que hemos visto, por ejemplo, en países como Honduras, donde han iniciado un proceso similar. Y pregunto, cuando teníamos una cifra de homicidios de 13 o 14 por día, una cifra lamentable y también preocupante, viene esta tregua, reduce significativamente los homicidios, se convertía esta en la única solución para buscar la baja de los homicidios o la baja de la criminalidad en nuestro país. Guillermo. Dices una palabra bastante importante, o una frase, la única solución, y tomo lo que decía Ricardo cuando se pregunta si esto es una política pública. Una de mis dudas sobre este proceso es que la apuesta del gobierno sea una tregua. Es decir, que la política del gobierno, y aquí hemos oído discursos distintos, si esta es la política, si este es el centro, si esto es solo algo paralelo, pero que la apuesta del gobierno sea la tregua entre pandillas para paliar la delincuencia, creo que es un camino equivocado. En la administración del exministro Melgar se había elaborado un proyecto de política pública con su nombre, con su fase, sus objetivos. Había tenido el consenso de diversas organizaciones de la sociedad civil. Y no sé qué pasó al final con esa política pública. Es decir, no sé si se le dio continuidad, si se vieron resultados. Y hoy, con un tercer ministro en seguridad pública que dice la apuesta del gobierno no es la tregua entre pandillas, mi pregunta es ¿cuál es la solución entonces que tú mencionas? No la tengo clara, sinceramente. La actuación del ministro Ricardo Perdomo al iniciar dice se acabaron los privilegios para los pandilleros. Y estas declaraciones, ¿cómo se pueden interpretar? Es decir, ¿la anterior administración estaba de acuerdo con los privilegios o de qué manera se puede interpretar esta declaración? Sí, yo creo que, bueno, y retomando las declaraciones de lo que dijeron Ricardo y Guillermo, yo siento que el problema es que como no sabemos quién es el responsable de esto, salen los mediadores tomando esta responsabilidad, pero luego las declaraciones del embajador Zamora son que el gobierno debe sentirse responsable si se rompe esta tregua. Realmente no sabemos dónde mirar. Entonces venimos y vemos un nuevo ministro que cambia completamente el tono y el enfoque de esta supuesta tregua entre pandillas. Y la impresión que nos deja con esas declaraciones, pienso yo, es, bueno, las negociaciones, cada una de las partes concede algo y es sumamente preocupante que el Estado decida conceder a estas personas que han delinquido en el pasado y que han demostrado ahora una conversión milagrosa de buenas intenciones a cambio de privilegios. Hasta dónde llegan estos privilegios, porque tampoco lo hemos sabido, tampoco nos ha quedado claro. Lo que sabemos es que hubo un traslado de una prisión a otra para facilitar la comunicación de las pandillas con los demás, pero no es nada claro. Vamos a quedarnos acá, hacemos la primera pausa comercial. Hay más temas, amigos televidentes, que conversar esta mañana con mis invitados. Como repito, son jóvenes de diferentes organizaciones que esta mañana han tenido a bien acompañarnos para regalarnos sus opiniones sobre los diferentes temas de país. Hablábamos anteriormente de seguridad y también quiero agradecer a los amigos que desde muy temprano se reportan a través de la cuenta de Twitter. Héctor Pacheco dice que nos sintoniza desde Buenos Aires, está sintonizando el programa Perspectivas 33, un saludo en la distancia también. Tema político, ¿qué pasa en nuestro país? Hay atraso en la elección de magistrados de la Corte de Cuentas, procurador para la defensa de derechos humanos, y tal vez decir o sumar que la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas ha tenido al menos 3 resoluciones de inconstitucionalidad declaradas por la Sala de lo Constitucional. Aida. Bueno, yo no sé ya por dónde empezar en este escenario. Creo que es algo a lo que ya nos tienen acostumbrados y que se repite cada elección, un nombramiento que tiene que hacerse.
surgen este tipo de problemas. Ya es un juego de estira y encoge entre la Asamblea, que no quiere cumplir los fallos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Yo no sé si cuál es el plan aquí, su estrategia, si es seguir en este juego de hacer nombramientos que saben que son inconstitucionales hasta las elecciones. Realmente no entiendo, y me parece que y aquí sí me siento un poco ya, no resignada, pero es bien decepcionante ver que hay presión de la sociedad civil, hay grupos que se pronuncian, organizaciones de jóvenes que lo hacen también, y que al final de cuentas no cambia nada, no cambia la actitud de la Asamblea Legislativa, las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa también minimizando el rol de la Sala de lo Constitucional, diciendo que se atribuyen funciones que no les corresponden cuando conocimientos básicos de derecho constitucional dicen lo contrario. Entonces, realmente creo que aquí hay muchísima tela de donde cortar en este tema. Guillermo, en ocasiones anteriores, cuando estaba el tema de los magistrados de la Corte de Cuentas, tú conversabas con nosotros en este mismo espacio. Me gustaría conocer qué ha cambiado, qué situaciones se ven diferentes, sigue el enfrentamiento, si se puede entrecomillar, entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia o la Sala de lo Constitucional. ¿Tu apreciación al respecto? A mi juicio sigue una crisis, es decir, desde que no existe la voluntad y reiteradamente se atropella un fallo judicial, eso ya es una crisis, eso ya es preocupante, eso es totalmente irregular. Aquí la Sala de lo Constitucional ha dicho algo bien sencillo. Señores, la elección de funcionarios de segundo grado no es un juego. Y por eso, por segunda ocasión, la primera ocasión tuvo que ver con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hoy con los magistrados de la Corte de Cuentas, es que lo menos que se puede pedir cuando la Constitución dice que la Asamblea Legislativa debe elegir a estas personas con base en idoneidad, es que haya un proceso transparente. Si se van a elegir a los que van a controlar el uso del dinero que pagamos los contribuyentes, ese proceso tiene que ser transparente y tienen que justificar por qué escogieron a esas personas. Y es evidente que si este órgano es encargado de controlarlo, el uso de fondos públicos, el uso honesto de fondos públicos, personas militantes de partidos políticos se van a ver en un conflicto de interés cuando tengan que auditar a alguien de su partido que es funcionario público. Eso es claro, eso es básico. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se cumplen los fallos? Y lo que ha cambiado, yendo a tu pregunta, es que hoy estamos en un contexto electoral. Ahora, la rareza que yo veo en esto es que tenemos, por un lado, la actuación de la Asamblea Legislativa y, por otro lado, el discurso de los candidatos presidenciales, que a veces es distinto. Por ejemplo, un candidato dice, se debe elegir a los magistrados conforme al fallo de la Sala de lo Constitucional, pero sus fracciones actúan de manera distinta. Yo me pregunto, bueno, si este candidato logra ser presidente, ¿qué va a pasar con su interacción con el órgano legislativo? ¿Tiene o no liderazgo entonces? Por eso esa crisis que ocurre en este momento preelectoral me parece fabuloso. Es decir, en unos meses vamos a tener que tomar decisiones los salvadoreños, es a quién confiarle el Ejecutivo, y por eso tienen que ser claros y mostrar sus posiciones. Quieren un Estado donde la Sala de lo Constitucional es cosmético y el órgano legislativo tiene toda la preponderancia para, por ejemplo, asignar cargos de segundo grado sin siquiera justificarlo por escrito o siendo transparente ante las cámaras y que la sociedad civil lo vea, o vamos a seguir la Constitución de la República, este sistema republicano donde hay pesos y contrapesos, y vamos a elegir gente con honestidad, con independencia y con capacidad para que nuestros fondos, para que nuestros impuestos se usen de buena manera. Ese es el dilema acá. Ricardo, elección de magistrados de la Corte de Cuentas, a tu juicio, ¿debería continuar siendo a través de la mayoría simple en la Asamblea Legislativa o debería elevarse a la mayoría calificada? Antes de eso, Samuel, me gustaría solo retomar un punto, y es que Guillermo mencionaba que estamos cayendo en una crisis. A mí me gustaría hablar en este tema, y lo mismo fue para el 743 y lo mismo fue para la elección el año pasado de magistrados y de fiscal general, que aquí tenemos dos crisis. Por un lado tenemos una crisis
institucional en la que hay un poder del Estado que parece estar en total desapego con lo que manda la Constitución de respetar el balance de poderes y los fallos judiciales. Y esto es gravísimo, porque entonces, ¿en qué clase de república estamos viviendo? Pero por otro lado, hay otra crisis, y es una crisis nuestra, y se puede ver fácil. Para el 743 es muy probable que la sociedad civil no estuviera preparada para semejante ataque a la institucionalidad. Y nos armamos y salimos a protestar y empezamos a hacer toda una especie de movilizaciones y se logró salir adelante con eso, se hizo presión por primera vez, los políticos vieron que no podían mandar con un cheque en blanco y la sociedad civil demostró una victoria al decir, bueno, se revirtió este proceso, pero el golpe ahí quedó, la intención ahí quedó. Entonces, la sociedad civil cuando vio el éxito de que se echan para atrás con el 743, de que dicen, ok, vamos a respetar la independencia de la Sala de lo Constitucional, la sociedad civil también se fue para atrás. Se volvió a recluir en sus actividades normales y dejó de defender la institucionalidad y el balance de poderes cuando no estaba en riesgo. Y yo creo que aquí veo un gran riesgo y un problema. Y es que generalmente tendemos a defender situaciones solo cuando están en riesgo de caerse, de entrar en una catástrofe. Después del problema de la Corte Suprema del año pasado, después de la elección de fiscal del año pasado, nos volvimos a dormir. Volvimos a decir, bueno, por fin entendieron nuestros diputados. Era segunda vez que lo hacían. ¿Pero y será eso o será una excepción que continúa la actuación igual de los diputados? De la forma que sea, si fuera un caso aislado o si fuera una tendencia que van a mantener por siempre, sería una responsabilidad de los ciudadanos seguir presionando, seguir, aun cuando no hay riesgo, aun cuando las aguas están tranquilas, presionar, aprovechar, decir proactivamente las ventajas del balance de poderes, las ventajas del respeto a los fallos judiciales, porque si no, ¿qué pasa? Nos agarran desprevenidos y nos obligan a ser reactivos y no proactivos. Entonces yo veo esta como una gran crisis. No saber defender nuestro sistema de libertades, no saber defender el sistema de balance de poder cuando no está en riesgo, nos va a llevar a poder defenderlo más o menos cuando está en riesgo o a que nos tomen desprevenidos con decretos a las 3 de la mañana. Ahora bien, con respecto a tu pregunta, yo creo que el nombramiento de la Corte de Cuentas es un nombramiento sumamente importante. Tiene que ver con un uso decente de los fondos que todos damos, con no estar otorgando, por ejemplo, que se terminen los tiempos de los finiquitos express, de a mis amigos todo, a mis enemigos la ley. Este tipo de cosas se tienen que acabar en El Salvador. Y si la solución para que se acabe esto, además de más controles interinstitucionales, es tener una elección con una votación un poco más, que tenga más requisitos para nombrar a esas personas, si esa es la solución, yo estaría totalmente de acuerdo con ello. Pero no solo va, y aquí yo creo que a veces caemos en zonas cómodas los ciudadanos, no solo va la solución a que sea más difícil elegirlos en la Asamblea. La solución también va en que como ciudadanos estemos más pendientes de estos procesos, a que exijamos tener mayor incidencia en ver los aspirantes, en ver los postulantes, que entiendo que ahorita hay una lista de 70 personas, que tengamos mayor, pero no estar esperando que los diputados digan, bueno, se los vamos a dar, exigirlo, pedirlo, entrar a estos espacios, porque si no, una vez más vamos a estar reaccionando más que entrando antes que pasen las crisis. En el mismo sentido, Aida, elevar de mayoría simple a mayoría calificada la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas. Yo creo que me uno a todo lo que dijo Ricardo en cuanto a la importancia de estos nombramientos. Y yo creo que como primera excepción uno diría, bueno, va a ser mucho más difícil, pero si eso va a ser una mayor garantía de que estos nombramientos sean las personas idóneas para el cargo y que sean personas con una trayectoria que permita decir, confiamos que el erario público esté a cargo de ellos y que ellos sean quienes monitoreen cómo se gastan nuestros recursos, yo sí estaría de acuerdo con una medida como esta. Perfecto, vamos a quedarnos en este tema acá, vamos a hacer ahora una pausa comercial, amigos televidentes.
Antes invitándolos también para que ustedes puedan participar de los diferentes temas que estamos conversando esta mañana desde la visión de los jóvenes de diferentes organizaciones que esta mañana me acompañan, y les recuerdo el correo perspectivas@canal33.tv y la cuenta de Twitter @perspectivas33. Vamos a la pausa, volvemos con otro tema también de importancia nacional. Evidentes, quiero compartir un par de datos que revela el Registro Nacional de las Personas Naturales. Para la participación del 2014 se esperan nuevos jóvenes que se inscriban en el padrón electoral, un total de 247.184 nuevos electores, pero hasta finales de mayo el número era de 32.151 jóvenes. La cifra es parecida con lo que ocurrió en el año 2012 y también en la elección del 2009, una baja en la inscripción de nuevos jóvenes en el padrón electoral. Y con esto quiero partir para conocer desde la visión de mis invitados el tema de las elecciones 2014. ¿Qué propuestas han escuchado para los jóvenes cuando se viene en cada elección y se busca de parte de los candidatos el apoyo joven, y hay promesas también para los jóvenes? Esta mañana vamos a conversar de ello a continuación. Una baja en la inscripción de parte de los jóvenes en el padrón electoral se cierra el próximo 5 de agosto. Estamos a casi un mes o menos de un mes para que pueda cerrarse ese padrón. Una inscripción que, dirían ustedes, tiene responsabilidad también la clase política de nuestro país, la baja inscripción. Aida. Yo creo que sí, claramente hay una responsabilidad de la clase política. Lo que hemos visto no nos da ganas de ir a votar. Hay muchos jóvenes que se sienten, que no se sienten llamados, que son apáticos. Yo creo que, bueno, la responsabilidad de la clase política la sabemos, la conocemos de sobra. Y aquí, retomando lo que decía Ricardo, la responsabilidad es nuestra. Nosotros, desde nuestras organizaciones y desde nuestros espacios de opinión, tenemos que decir y fomentar la importancia del voto en los jóvenes. Y yo creo que es algo que, contrariamente a lo que yo pensaba, después de lo que se vio en las elecciones legislativas, ha habido pocas campañas o poca movilización de organizaciones de jóvenes a llamar el voto de los jóvenes, a llamar a la inscripción, a invitar a los jóvenes que no se sienten interesados, que no se han inscrito, a que lo hagan y hacer conciencia sobre la importancia de esto. A pesar de que lo que vemos y lo que oímos no nos da ganas, creo que es sumamente importante el ejercer nuestro voto y ser parte de este ejercicio democrático, aparte de involucrarse en el día a día de las actividades. El involucramiento no se tiene que ver simplemente en las elecciones, pero creo que aquí las organizaciones han fallado y creo que hay que poner mucho más esfuerzos en este sentido en lo que queda. ¿Qué hace falta para que exista más involucramiento de los jóvenes, como tú lo dices, no solo en las elecciones, sino que en los temas de país? Yo creo que cada vez más hay organizaciones, hay grupos, hay movimientos, porque los jóvenes se están dando cuenta de la importancia que tiene pronunciarse sobre los distintos temas y la incidencia que estos tienen sobre nosotros y sobre nuestro futuro. Entonces, yo creo que ahí la responsabilidad es individual y de las organizaciones que ya están, seguir fomentando esto, seguir fomentando la importancia, y luego la responsabilidad individual de acercarse a estos movimientos y tomar conciencia de nuestra responsabilidad. Guillermo, está a punto quizás un par de meses para que arranque de lleno la campaña electoral señalada desde diferentes organizaciones o sectores que inició hace mucho tiempo atrás. ¿Qué ven de diferente en esta campaña 2014 de la campaña presidencial anterior o de las anteriores? ¿Qué ven de diferente que puede tener el rumbo del 2014 que se pueda decidir en las elecciones del 2 de febrero? Yo creo que con los últimos años en que hemos experimentado crisis institucionales, que también hay una problemática económica muy delicada, parece que ya en estas elecciones estamos más cerca de tocar fondo. Y cuando estamos más cerca de tocar fondo como país, es una oportunidad para acuerdos, para consensos, para tomarse las cosas más en serio de lo que nos las hemos estado tomando. Y no solo hablo de la sociedad política, también hablo de la sociedad civil, que nos tenemos que tomar en serio la dinámica política e involucrarnos y participar en esta. Ahora, también esa es la oportunidad cuando se toca fondo. También se puede tocar fondo y caer incluso más abajo y conocer otros fondos si no se sigue
ese camino. Como joven, a mí siempre me ha molestado en las campañas electorales que parece que somos un sector bien específico en donde hay que apuntarle a políticas sectoriales. Entonces, yo como candidato quiero atrapar el voto joven y voy a decir que cuando salgan de la universidad, del colegio o de sus estudios van a tener empleo, van a tener un programa de capacitación, van a tener un programa de pasantías, como si el joven necesita a corto plazo algo que ya sabemos no es tan fácil. Es decir, aquí ningún candidato nos puede garantizar que todos los jóvenes al salir de nuestros estudios vamos a tener empleo. Más bien los jóvenes que nos quedan 40 o 60 años para vivir en este país nos tienen que dar los grandes ejes estratégicos de qué quieren hacer. Es decir, a los jóvenes también nos importan los grandes temas, también nos importan la seguridad y la economía, podemos discutirla, no nos tienen que vender un programa para jóvenes que tenga poca factibilidad presupuestaria, económica, etcétera. Esas son mis primeras impresiones en esta campaña. Ricardo, es que me reía porque a unos quizás no nos faltan los 50 y 40 años que tú mencionabas y nos hace falta menos. Ricardo, tu opinión sobre la actuación del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué has visto de los partidos políticos en todo este inicio de la precampaña llamada la actuación del Tribunal Supremo Electoral también? Ok, solo para retomar el tema de la poca inscripción de jóvenes, Samuel, después contesto tu pregunta. Aquí estamos frente a un típico caso de ignorancia racional, y esto puede sonar paradójico, pero ¿qué es la ignorancia racional? Si yo soy un joven que no está particularmente interesado en la política del país, yo veo el costo de involucrarme en política. ¿Cuál es el costo? Ir a sacar mi DUI si todavía no lo tengo, o quiero como inscribirme en este periodo previo de gente que cumple 18 antes del 2 de febrero. Si yo tengo que ir a sacar mi DUI, yo tengo que averiguar dónde me toca votar, yo tengo que leer sobre mis candidatos. Si yo no estoy interesado en la política, esto es un costo altísimo. ¿Cuál es mi beneficio? Mi beneficio es, fui a votar, me echaron el dedo, ya. Entonces, para muchos jóvenes que no están interesados en política, el costo sobrepasa el beneficio. Y racionalmente, o sea, usando su razón, ellos deciden ignorar el proceso. Y esto no se les puede culpar por esto, porque no tienen incentivos suficientes para ir a votar. Ahora, ¿de quién es responsabilidad crear estos incentivos? Uno, del sistema de la clase política. ¿Por qué? Porque no nos está, ni siquiera los que estamos involucrados, por lo menos, y hablo a título personal, ninguno de los 4 candidatos que han estado pues haciendo su campaña ya, ninguno de los 4 candidatos me ha despertado ni siquiera el deseo de querer saber un poco más de su programa, porque no tienen ninguna propuesta, porque no hay algo que diga, bueno, de aquí salen los fondos, no hay algo que diga, bueno, esto tiene un impacto no solo a cortísimo plazo, como es regalar algo, sino a largo plazo. En ese sentido, si a una persona como a mí, que me ha interesado estar involucrado en la política desde el lado de la sociedad civil, a mí que me he estado interesado en participar, en unirme de diferentes movimientos, si a mí no me llama la atención este proceso electoral porque se ve tibio, porque se ve vagas las propuestas, no imagino cómo puede atraerse a un joven de 17 años que probablemente nunca ha estado interesado. Pero y eso no tendrá que ver, perdón, no tendrá que ver con que tenemos ya varios meses de estar escuchando de candidatos presidenciales y quizás todavía no es tiempo para hacer campaña electoral, y además de eso, cualquiera de los candidatos que nos esté viendo te puede decir, estamos elaborando el plan de gobierno. Totalmente, pero si están elaborando el plan de gobierno y todavía no hay propuestas, que no pretendan dar propuestas antes de tiempo, porque todo lo que salga antes del plan de gobierno es simplemente politiquería. Y entonces yo creo que tendemos a pensar que las personas que no tienen todavía su DUI ignoran completamente la realidad, y esto no es así. Son personas racionales, personas que dicen, ¿para qué me voy a prestar a este juego si estoy viendo lo mismo por lo que mi papá se quejaba hace 15 años? Nada ha cambiado. Entonces es cuestión de incentivos. Yo personalmente no culparía a ningún joven que no fuera a sacar su DUI, porque entendería las motivaciones para no hacerlo. Afortunadamente pues he estado por diferentes razones involucrado, igual que Aida, igual que Guillermo, entendemos la importancia de participar del proceso, pero las personas que no han entrado a diferentes organizaciones,
no se les puede culpar de no prestarse a este proceso electoral. Ahora bien, con la campaña anticipada es otro factor que mantiene a la gente lejos de pegarse a un proceso electoral. Son bastantes meses de estar escuchando lo mismo, son bastantes meses y especialmente, como mencionabas, ahorita que no hay planes de gobierno. Entonces están viendo quién es más popular, está haciendo como un concurso de popularidad, o sea, es como un Miss Universo político el que estamos viendo. Y eso también nos mantiene a nosotros como alejados, como decimos, ¿por qué quisiera yo pegarme a este proceso? Entonces, el rol del Tribunal Supremo Electoral debería ser más crítico acá, deberían funcionar realmente como una autoridad electoral, no lo están haciendo y probablemente es tiempo, y vimos que hubo reformas al Código Electoral, reformas tibias, reformas realmente de forma, no cambian mayor cosa. Y quizá es momento de cuestionarnos cómo funciona el tribunal. Quizá es momento de decir, este tribunal debe cambiar su estructura. ¿Por qué no tenemos un tribunal electoral que funcione como un tribunal jurisdiccional que se encargue de sobrepasar todas las controversias y aplicar la ley? Y por otro lado, una secretaría electoral que se encargue de administrar el proceso político o administrar el evento electoral. En dos temas, Aida, el voto por rostro en las presidenciales y además de eso el debate presidencial. Me gustaría conocer su opinión referente a estos dos temas. Bueno, en primer lugar, el tema del debate presidencial yo creo que es algo sumamente importante y que en estas elecciones, en este contexto preelectoral ha tomado mucha importancia y hay muchas organizaciones que lo exigen. Yo creo que el momento ha llegado, yo creo que la ciudadanía lo está exigiendo porque quiere ver las propuestas, quiere enfrentar las propuestas de los candidatos que no hemos logrado ver en otros escenarios, que no hemos logrado ver, aunque no sea el momento, como decía Ricardo, sí nos han tirado cosas que no tienen ningún sustento, que no sabemos de dónde van a venir los fondos. Yo creo que es bien importante que logremos contrastar estas propuestas y ver cómo estos candidatos se van a desenvolver. Yo creo también que el factor de que uno participe va a incentivar que los demás lo hagan y creo que en ese sentido tenemos una gran ventaja. No sé ahora si el tribunal, con todos los retrasos que está teniendo y todos los problemas que está teniendo, está en la capacidad de organizarlo. Nos lo prometieron, no sé qué va a pasar con eso. Creo que es muy importante que se haga y que lo organice una organización que tenga la credibilidad y que pueda ser una plataforma que le dé a ese debate la legitimidad que merece. Y creo que también es tarea nuestra como organizaciones, como ciudadanos, exigirlo. El tema del voto por rostro, si va a incidir o si incidiría o no, lo dejamos para regresar de la pausa comercial. Amigos televidentes, no le cambie, quédese con nosotros. Vamos al último bloque, interesante también, lo que estamos escuchando esta mañana de parte de los jóvenes que esta mañana representan diferentes organizaciones. No le cambie. Mencionabas y nos hace falta menos. Ricardo, tu opinión sobre la actuación del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué has visto de los partidos políticos en todo este inicio de la precampaña llamada la actuación del Tribunal Supremo Electoral también? Ok, solo para retomar el tema de la poca inscripción de jóvenes, Samuel, después contesto tu pregunta. Aquí estamos frente a un típico caso de ignorancia racional y esto puede sonar paradójico, pero ¿qué es la ignorancia racional? Si yo soy un joven que no está particularmente interesado en la política del país, yo veo el costo de involucrarme en política. ¿Cuál es el costo? Ir a sacar mi DUI si todavía no lo tengo, o quiero como inscribirme en este periodo previo. De gente que cumple 18 antes del 2 de febrero, si yo tengo que ir a sacar mi DUI, yo tengo que averiguar dónde me toca votar, yo tengo que leer sobre mis candidatos. Si yo no estoy interesado en la política, esto es un costo altísimo. ¿Cuál es mi beneficio? Mi beneficio es, fui a votar, me mancharon el dedo, ya. Entonces, para muchos jóvenes que no están interesados en política, el costo sobrepasa el beneficio. Y racionalmente, o sea, usando su razón, ellos deciden ignorar el proceso. Y esto no se les puede culpar por esto, porque no tienen incentivos suficientes para ir a votar. Ahora, ¿de quién es responsabilidad crear estos incentivos? Uno, del sistema de la clase política. ¿Por qué? Porque no nos está, ni siquiera los que estamos involucrados,
por lo menos, y hablo a título personal, ninguno de los 4 candidatos que han estado pues haciendo su campaña ya, ninguno de los 4 candidatos me ha despertado ni siquiera el deseo de querer saber un poco más de su programa, porque no tienen ninguna propuesta. Porque no hay algo que diga, bueno, de aquí salen los fondos, no hay algo que diga, bueno, esto tiene un impacto no solo a cortísimo plazo, como es regalar algo, sino a largo plazo. En ese sentido, si a una persona como a mí, que me ha interesado estar involucrado en la política desde el lado de la sociedad civil, a mí que me he estado interesado en participar, en unirme de diferentes movimientos, si a mí no me llama la atención este proceso electoral, porque se ve tibio, porque se ve vagas las propuestas, no me imagino cómo puede atraerse a un joven de 17 años que probablemente nunca ha estado interesado. Pero eso no tendrá que ver, perdón, no tendrá que ver con que tenemos ya varios meses de estar escuchando de candidatos presidenciales y quizás todavía no es tiempo para hacer campaña electoral, y además de eso, cualquiera de los candidatos que nos esté viendo te puede decir, estamos elaborando el plan de gobierno. Totalmente, pero si están elaborando el plan de gobierno y todavía no hay propuestas, que no pretendan dar propuestas antes de tiempo, porque todo lo que salga antes del plan de gobierno es simplemente politiquería. Y entonces yo creo que tendemos a pensar que las personas que no tienen todavía su DUI ignoran completamente la realidad, y esto no es así. Son personas racionales, personas que dicen, ¿para qué me voy a prestar a este juego si estoy viendo lo mismo por lo que mi papá se quejaba hace 15 años? Nada ha cambiado. Entonces es cuestión de incentivos. Yo personalmente no culparía a ningún joven que no fuera a sacar su DUI, porque entendería las motivaciones para no hacerlo. Afortunadamente pues he estado por diferentes razones involucrado, igual que Aida, igual que Guillermo, entendemos la importancia de participar del proceso, pero a las personas que no han entrado a diferentes organizaciones, no se les puede culpar de no prestarse a este proceso electoral. Ahora bien, con la campaña anticipada es otro factor que mantiene a la gente lejos de pegarse a un proceso electoral. Son bastantes meses de estar escuchando lo mismo, son bastantes meses, y especialmente, como mencionabas ahorita, que no hay planes de gobierno. Entonces están viendo quién es más popular, está haciendo como un concurso de popularidad, o sea, es como un Miss Universo político el que estamos viendo, y eso también nos mantiene a nosotros como alejados, como decimos, ¿por qué quisiera yo pegarme a este proceso? Entonces el rol del Tribunal Supremo Electoral debería ser más crítico acá, deberían funcionar realmente como una autoridad electoral, no lo están haciendo. Y probablemente es tiempo, y vimos que hubo reformas al Código Electoral, reformas tibias, reformas realmente de forma, no cambian mayor cosa, y quizá es momento de cuestionarnos cómo funciona el tribunal. Quizá es momento de decir, este tribunal debe cambiar su estructura. ¿Por qué no tenemos un tribunal electoral que funcione como un tribunal jurisdiccional que se encargue de sobrepasar todas las controversias y aplicar la ley, y por otro lado una secretaría electoral que se encargue de administrar el proceso político o administrar el evento electoral? En dos temas, Aida, el voto por rostro en las presidenciales y además de eso el debate presidencial. Me gustaría conocer su opinión referente a estos dos temas. Bueno, en primer lugar, el tema del debate presidencial yo creo que es algo sumamente importante, y que en estas elecciones, en este contexto preelectoral, ha tomado mucha importancia, y hay muchas organizaciones que lo exigen. Yo creo que el momento ha llegado, yo creo que la ciudadanía lo está exigiendo porque quiere ver las propuestas, quiere enfrentar las propuestas de los candidatos que no hemos logrado ver en otros escenarios, que no hemos logrado ver, aunque no sea el momento, como decía Ricardo, sí nos han tirado cosas que no tienen ningún sustento, que no sabemos de dónde van a venir los fondos. Yo creo que es bien importante que logremos contrastar estas propuestas y ver cómo estos candidatos se van a desenvolver. Yo creo también que el factor de que uno participe va a incentivar que los demás lo hagan, y creo que en ese sentido tenemos una gran ventaja. No sé ahora si el tribunal, con todos los retrasos que está teniendo y todos los problemas que está teniendo, está en la capacidad de organizarlo. Nos lo prometieron, no sé qué va a pasar con eso. Creo que es muy importante que se haga y que lo organice una organización que tenga la credibilidad y que pueda ser una plataforma que le dé a ese debate la legitimidad que merece.
y creo que también es tarea nuestra como organizaciones, como ciudadanos, exigirlo. El tema del voto por rostro, si va a incidir o si incidiría o no, lo dejamos para regresar de la pausa comercial. Amigos televidentes, no le cambie, quédese con nosotros. Vamos al último bloque, interesante también lo que estamos escuchando esta mañana de parte de los jóvenes de diferentes, que esta mañana representan diferentes organizaciones. No le cambie. Cambios para un país que crece con esperanza. 4 años de gobierno. FMLN. Cambios de verdad. En AMC te ofrecemos crédito para la micro y pequeña empresa. En AMC proporcionamos créditos para el sector comercio, servicios, industria, agropecuario, compra y mejoramiento de vivienda. Acércate a tu agencia AMC más cercana, donde te atenderemos con accesibilidad, confiabilidad y la rapidez que nos caracteriza. Recuerda que para tu inversión la mejor opción es AMC. AMC, 15 años de experiencia en microcréditos. La Azulita, el reality, es patrocinado por Arena. Club Taima te conecta a tus amigos de Facebook desde tu celular. Envía chat al 1081 y descarga e instala en tu cel Facebook Chat. Sé parte del club y obtén Facebook Chat totalmente gratis. ¿Qué esperas? Envía chat al 1081 y chatea con tus amigos de Facebook desde tu celular. ¡Es gratis! Taima, full entretenimiento. ¿Quieres saber qué documentos necesitas para tramitar la visa? Los cambios en los costos de equipaje de diferentes aerolíneas o cuáles son las fechas establecidas por la embajada para tus trámites. Esta información puedes tenerla en tu celular enviando la palabra migra al 8787. Aplican todas las compañías de telefonía celular. Si tienes saldo, recibirás todos los días 2 tips de migración. Suscríbete ya y resuelve tus dudas migratorias. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Quedaba pendiente el tema de si incidiría o no una votación por rostro en las elecciones presidenciales. Aida. Bueno, retomando ese tema, Samuel, yo creo que es algo innecesario. Yo creo que con la falta de recursos que tenemos, esos muy bien pueden ser reorientados a otros efectos. Creo que la gente ya sabe cuál es el candidato de cada uno de los partidos. No es como en las elecciones legislativas en las que hay una oferta y hay que votar por distintos diputados en función. Entonces yo creo que es algo innecesario, es una distracción que ciertas fuerzas políticas están impulsando en función de sus intereses, y no creo que sea algo prioritario ni necesario en la agenda electoral. Guillermo, 2 temas también que tienen que ver con las elecciones presidenciales del próximo año. En la ley de partidos políticos se abordó de alguna manera el tema del financiamiento de los institutos políticos. Tu apreciación al respecto, y también sobre lo que aprobaron los diputados en un llamado, o lo que algunos sectores han llamado como blindaje para los candidatos presidenciales. Tu opinión al respecto. A ver, rápidamente. Preguntaba Samuel también las impresiones de esta campaña. Esta campaña
tiene una carga monetaria, es decir, se ve tanto dinero en publicidad y todos los ciudadanos tenemos el derecho de preguntar de dónde viene ese dinero, porque eso es parte del voto informado. ¿Quién está financiando a mi candidato? No sé si nos van a responder en este proceso electoral, pero hay una ley de partidos políticos, como tú dices, se aborda de alguna manera, y adelanto, se aborda mal. Es decir, esa ley no da ni un solo instrumento real de fiscalización de los fondos. En primer lugar, ¿quién es el que va a fiscalizar que los partidos políticos muestren las cuentas? El Tribunal Supremo Electoral, cuya integración, 3 de esos 5 magistrados, es netamente partidaria. Segundo, los artículos que había elaborado la Unidad de Análisis Legislativo, que le daba atribuciones al Tribunal Supremo Electoral para llegar a los libros contables, fueron sencillamente eliminados de la ley. Tercero, el Tribunal Supremo Electoral no tiene ni siquiera las atribuciones para ir al Ministerio de Hacienda o a la banca a preguntar, bueno, este partido me reporta que fulano de tal le da tantos millones de dólares, quiero ver si es cierto que esta persona tiene esos flujos. O cuando ese fulano de tal decida, por ejemplo en su empresa, en un caso hipotético, pero que se dé en todos los países, que todos sus empleados sean testaferros y muestren una donación, pues también el Tribunal Supremo Electoral debería tener la posibilidad de ir a la constitución de estas empresas para saber si se trata de un fraude más que de una donación clara o transparente. Eso no existe. Es decir, yo tengo mis dudas de que los salvadoreños, que tenemos todo el derecho de saber quiénes les da dinero a los candidatos de los partidos, lo sepamos en este proceso electoral. Y eso es lamentable. Es lamentable en un país, por ejemplo, que está en medio de una ruta del narcotráfico. Yo creo que lo mínimo es preguntarle a quienes quieren conducir el país quiénes son sus financiadores. Y eso es transparencia pura, para que no tengan problemas como ya se están dando en México en estas elecciones o en Guatemala. Segundo, el blindaje. Aparte que se aprobó en un madrugón también, con dispensa de trámite, lo que ese decreto hace es sancionar el desprestigio. ¿Qué es el desprestigio? No sé. No sé qué significa eso. Ya el Código Penal sancionaba la difamación, la calumnia y la injuria. Entonces uno se pregunta, ¿por qué entonces tenemos que sancionar este desprestigio? Incluso el mismo Código Penal decía que aquellos que dieran difusión legítima de la información no iban a ser procesados. Y eso es cuando la información sea de verdad y cuando sea de figuras públicas relevantes. Por ejemplo, si en un candidato de elección popular, sea cual sea el cargo, diputado, presidente, alcalde, un periódico investiga y encuentra que pueden haber casos de corrupción y hay un sustento para ello y se envía a la fiscalía y se tiene pruebas, eso sin duda desprestigia por los mismos hechos. Pero eso es elemental y necesario en el debate electoral. Es decir, si vamos a comenzar a sancionar el desprestigio, huyamos del debate, huyamos de contraponer ideas, de mostrar los perfiles y las trayectorias de quienes quieren conducirnos. No tenemos que perder algo de vista. Aquí la presidencial es un esfuerzo de varias facciones políticas por saber quién es el presidente de la República. Y el presidente de la República es un empleado, un funcionario público nuestro, es delegado nuestro. Y en ese sentido, los candidatos tienen que estar en el total escrutinio de la población sobre cómo obtienen el dinero, si nos vamos a lo de la ley de partidos políticos y el tema que mostrabas, y también sobre su trayectoria y tener un debate amplio. Ahora, si alguien cae en injuria, calumnia, ahí está la ley penal. Pero penar el desprestigio es un atropello a la libertad de expresión y al sano debate que tiene que haber en toda democracia. Perfecto. Antes, Ricardo, de cederte la palabra, voy a leer los comentarios de los amigos televidentes porque también se merecen su participación en medio de este espacio. Y voy a leer los comentarios. Dice Emilio Monterrey: exigimos elecciones primarias en los partidos legalmente inscritos. Dice Rafael Mengíbar: y entiendo que es el candidato a la vicepresidencia por el partido Fraternidad Patriota Salvadoreña, que se comunica con nosotros y dice: no se trata de votar, sino de elegir por lo que pensamos y creemos dentro del cerebro. Para el país la cara es secundario, referente al tema del voto por rostro. Bessie Ríos dice: la
la cultura del debate importante que las nuevas generaciones se acostumbren y lo pidan para todas las elecciones. Romeo Auerbach dice totalmente de acuerdo con los jóvenes, pero recordemos que el DUI no es solo para votar, es para múltiples trámites, hay que sacarlo. Dice Rafael Mengíbar nuevamente, estoy tomando en cuenta la sugerencia, pues no pondremos una sola letra en nuestro plan de gobierno que no sea factible. Saludos, dice el candidato a la vicepresidencia de la Fraternidad Patriota Salvadoreña. Bessie Ríos sigue comentando y dice: el problema en el Tribunal Supremo Electoral es que está partidizado, por ello no sancionan la campaña anticipada. Héctor se comunica también y dice: recuperar la credibilidad en la política es el reto de los jóvenes. Desde Buenos Aires, Héctor se comunica y también dice Elmer Castro: sociedad civil, y lo dice entre comillas, concepto históricamente ligado a partidos políticos, de ahí que llegada de la izquierda al gobierno desapareció, toca generarla. Los amigos de Vota Joven también se reportan y dicen: hemos propuesto al RNPN habilitar una semana antes una ventanilla especial para que no haya demora en el proceso. A ver qué pasa. Cuando un joven tramita por primera vez el DUI, siempre está animado a votar. Y así como estos hay más comentarios. También la exalcaldesa de Nejapa se reporta y dice: es agradable saber que existen jóvenes con un conocimiento total de la realidad del país. Agradezco la participación de todos ustedes, también Mabel Quintanilla, que ha estado muy pendiente del desarrollo de esta entrevista. Muchísimas gracias, dice que es un diálogo refrescante. Juan Carlos Sura también se reporta y dice: ¿cómo explican el apoyo de la ONU, la Fundación Humanitaria, y que en Honduras retomen la idea? ¿Hay algo bueno en la tregua? Consulta. Y Ricardo, te doy espacio para que puedas contestar a las interrogantes. Bueno, primero que todo, me gusta el comentario que dice: no votemos simplemente por un rostro, sino por lo que creemos y por principios. Al final, la elección presidencial no es una elección mesiánica, no es una elección para elegir a quien va a hacer los milagros los próximos 5 años, sino es una elección de la persona que va a gerenciar una serie de políticas públicas para salir adelante. Totalmente de acuerdo con eso. Segundo, mencionaba Bessie Ríos la importancia del debate. Yo creo que pedirle debate a los políticos sin aprender a debatir como ciudadanos es algo totalmente hipócrita. Tenemos que pedir un debate de políticos, tenemos que pedir el debate presidencial, pero tenemos que aprender a debatir también como ciudadanos, a no desprestigiarnos o a no atacarnos cuando una persona piensa diferente a otra. Y esto se puede ver en el día a día. Hay una cantidad increíble de ataques que se hacen a las personas solo por tener ideas. Entonces, atacar al mensajero y no al mensaje es una postura cómoda. Tercero, preguntaba una persona en redes sociales cuál era nuestra ideología y nuestro partido, y porque nos decía: hay que meterse a un partido para cambiar las cosas. Yo le diría al contrario: podemos cambiar, la política es demasiado importante como para dejársela a los partidos políticos, y se puede trabajar desde la sociedad civil. En mi punto de vista, se puede hacer muchísimo más de este lado que del otro lado. Y si pregunta mi ideología, liberal sin excusas ni reservas. Luego, el Tribunal Supremo partidizado, esto se soluciona, puede ser una solución, partir las funciones del tribunal. Y aquí aprovecho, Samuel, y perdón el abuso, para hacer una especie de comercial. Todo este tema electoral pinta un panorama muy triste. Pero pinta un panorama muy triste si lo seguimos dejando solo a los políticos. Creo está lanzando el seminario Promueve tu País, en el que está buscando dar a los jóvenes herramientas para cuestionar los planes de gobierno. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener, si tenemos involucramiento de jóvenes, no solo en decirles: anda a votar, saca tu DUI, pedí que pongan el rostro, sino en decirles: cuestionar. Hacer una reforma sustantiva vos, no se la pidas a los políticos. Cambiar el panorama político vos. Llegá y decirle al político: ¿de dónde sale el dinero para esto? ¿De qué me sirve que me propongas esta cosa? Si logramos que los jóvenes cuestionen a los políticos, vamos a tener un mejor proceso electoral. ¿Eso es cuándo, Ricardo? Del 15 al 19 de julio, es decir, la próxima semana, de 8 a 5 de la tarde, tenemos este seminario y pueden buscar información en nuestro sitio web, creo.org.sb, o en creo-org en Twitter. Quiero agradecerles a los tres por venir esta mañana y compartir con la audiencia del Canal 33 de estos temas que son de importancia no solo para los jóvenes,
sino para todos nosotros. Y nos encontramos más adelante, si les parece, en una nueva oportunidad. Aida, gracias. Muchas gracias, Samuel, y me encantará estar aquí con usted nuevamente. Gracias, Guillermo. Un gustazo, gracias a ti. Ricardo. Muchas gracias, Samuel. Un gusto compartir con Aida y Guillermo, y recuerden que su libertad no es negociable. Nos encontramos más adelante entonces. Gracias. Amigos televidentes, a ustedes también muchísimas gracias por su tiempo, por su participación también, que es muy importante. Les invito para que se queden con el canal 33. Viene la segunda entrega de su noticiero Teleprensa con Mayela Mena. Será hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Que tengan un excelente miércoles. A continuación,